Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Aquí una vez más en un episodio de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Recuerden que estamos viendo acerca del tema de tomar nuevas fuerzas. En la semana pasada miramos acerca de esperar en Dios. Entonces hoy quiero continuar con este tema de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es nuestra esperanza? Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad de estar aquí con mis hermanas. Es una reflexión corta, pero espero que sea de bendición para ellas, como lo ha sido para mí en el tiempo que estaba meditando en ella. Te pido, Señor, que me dirijas, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, quiero basarme en un pasaje de la Biblia que me pareció muy interesante. Una vez mi hijo estaba predicando acerca de la esperanza y él estaba tratando de buscar un símbolo para la esperanza. Entonces decía, ¿cómo podemos representar la esperanza? Y encontró un versículo y entonces me dijo, mamá, aquí en este versículo nos dice cómo podemos representar la esperanza. Y voy a leerles un pasaje en Hebreos 6 desde el 17 hasta el 20. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Te diste cuenta cuál es la figura que nos puede ayudar a representar la esperanza? Dice aquí, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, como un ancla. Nuestra esperanza es aquella que nos mantiene firmes, que nos ayuda a permanecer, que no nos deja arrastrarnos por la corriente. Y eso lo vamos a ver la próxima semana con el tema que voy a traerles, que se llama Ancladas en Cristo. Pero hoy quiero hablar solamente sobre la esperanza. La esperanza es nuestra ancla, es nuestra segura y firme ancla del alma. Hermanas, la esperanza. La esperanza es un ingrediente esencial en nuestra vida. Nos ayuda a sobrellevar la vida. ¿Has oído ese dicho que dice la esperanza muere al último? Como que la esperanza te ayuda a llegar hasta el final, te ayuda a confiar y esperar y tener fe en un resultado. Cuando no se ve más que oscuridad, tu esperanza te dice que al final va a haber una luz, va a haber una salida. Entonces, la esperanza es un ingrediente esencial para sobrellevar la vida. Como dice aquí en este pasaje, es el ancla del alma. Es la que no nos permite llegar al desespero, a la desolación total. Hermanas, el Señor es bueno. Cuando nuestra esperanza está en Dios, podemos confiar en Él. Él es bueno para los que esperamos en Él. No debemos perder la esperanza. Y si tú, hermana, te encuentras en una situación difícil, amiga, te encuentras en una situación que tú crees que no hay esperanza, recupera esa esperanza, avívala, espera en Dios y renueva tus fuerzas. Dios está ahí, Dios todavía está en su trono, Él tiene el dominio sobre esta tierra, Él tiene en control la situación. Dice la palabra de Dios que Él dio un límite al mar y de ahí no pasará. Él todo tiene en control. Ahora, hermana, nuestra esperanza no es una esperanza vacía, no es una esperanza tampoco puesta en nosotros mismos. Nuestra esperanza debe estar puesta en el poder de Dios. Si nosotros ponemos nuestras cargas en el Señor, podemos confiar en Él. Podemos poner en Él nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras aflicciones, aquel hijo descarriado, aquel vecino difícil, esta pandemia, esta situación que nos acosa. Todo eso lo podemos poner en las manos del Señor. Hermana, la esperanza no es un abandono de la realidad, no es como una fantasía.
pues como un cuento de hadas. Pues es que al final, en todos los cuentos de hadas vivieron felices para siempre y siempre ganan los buenos. No, no es así. Nuestra esperanza está fundamentada en la fe en Jesucristo. Nuestra esperanza es ver la realidad, pero ir más allá de la realidad y verla a través de Dios. Hermanas, Dios tiene el control. Dios es el que está sobre todo. Va a pasar el tiempo, van a pasar los problemas y Dios va a permanecer. Y si nosotros estamos de su lado, con su ayuda, vamos a poder permanecer, vamos a poder sobrellevar los problemas. Dios en nosotros, hermana, tomándonos de la mano, Él nos va a ayudar a atravesar el fuego y las muchas aguas. En Isaías 43:2 nos dice estas dos figuras que nos ayudan a confiar más en el Señor. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no está diciendo que nos metamos a un río y no nos vamos a ahogar, o que nos metamos a un incendio y no nos vamos a quemar. No nos está diciendo eso. Nos está haciendo la figura de que, como las muchas aguas que te dan miedo, que sientes que te vas a hundir y sientes que no vas a poder salir, pero luego llega alguien y te rescata de ahí. Así es nuestro Dios. A veces las muchas aguas pueden representar los muchos problemas, las situaciones que nosotros no les vemos salida, que nos ahogan, que nos asfixian, pero Dios está ahí, dice, yo estaré contigo. Él nos va a ayudar. Y luego dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Hay situaciones tan duras que parecen que nos queman, parece que nos calcinan, que van a acabar con nosotros, pero dice Dios, ni la llama arderá en ti. Él nos da promesa de que va a estar con nosotros cuando pasemos por tiempos muy duros, por tiempos muy difíciles. Yo sé de personas que han pasado por tiempos muy duros en este periodo, de personas que han perdido seres muy amados, que han pasado por tiempo de mucha aflicción, pero el Señor está allí, está a tu lado. Tienes que recuperar la esperanza en el Señor. Recuerda, Él es el ancla, la esperanza es el ancla del alma. Podemos renovar nuestras fuerzas. Hace mucho leí un libro de una hermana que dice que ella estaba enferma de diabetes. Entonces a ella se le pidió ir a un círculo de amistades como para superar ese trauma de conocer que estaba enferma de diabetes. Entonces ella empezó a estudiar y dijo, bueno, las consecuencias de la diabetes, etcétera. Entonces ella dijo, oh, pues es una enfermedad crónica degenerativa, puede pasarme muchas cosas, pero era una mujer tan optimista que dijo, bueno, si no llego a adulta mayor, entonces no tengo por qué ahorrar para mi retiro. No tengo por qué pensar en esta cosa o en otra. Y entonces siempre voy a estar al lado de mis hijos. Empezó a ver todos los lados positivos. Pero ella dijo unas palabras que a mí me llamaron la atención. Ella dijo, mucha gente teme porque tiene un fin sin esperanza. Las personas piensan, si me enfermo me voy a morir y ya se acabó todo y se ponen tristes porque no tienen ninguna esperanza. Su fin es sin esperanza. Pero dice, en cambio nosotros con la fe en Jesucristo tenemos una esperanza sin fin. Nuestra esperanza, hermanas, es eterna, no tiene fin. Nosotros tenemos la fe en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios verdadero, en un Dios que no miente. Y quiero mostrarte algunos versículos que nos hablan de esta esperanza sin fin. Tito 1:2, un versículo que yo me aprendí en los primeros tiempos de mi vida cristiana, que me fortalecieron, porque yo era una jovencita insegura y me dio mucha confianza a cómo Dios nos da seguridad. Era una muchachita desconfiada y podía confiar en un Dios que no mentía ahora. Entonces eso hizo cambiar mi vida. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. La esperanza de la vida eterna es una esperanza sin fin. No seas como los incrédulos que tienen un fin sin esperanza.
ten tú una esperanza sin fin. En el mismo, la misma carta de Tito, varios versículos nos hablan de esta esperanza. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no nos está hablando nada más de la vida eterna, nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir un día por nosotros. Si estamos vivos todavía, nos va a tocar irnos siendo transformados en el aire con el Señor. Si hemos fallecido en ese momento en que Cristo venga, nuestros cuerpos van a ser transformados y van a salir de las tumbas, de los cementerios, de los sepulcros, y vamos a irnos con el Señor. Esa es una esperanza bienaventurada, es una esperanza dichosa, es una esperanza que alienta, es una esperanza que fortalece a todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y otra vez en Tito 3:7 nos dice que nuestra esperanza, hermanas, no es una esperanza nada más, como les dije, como una ilusión, como una fantasía. No, es una esperanza con base, es una esperanza con fundamento. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿En qué se basa nuestra esperanza? En que fuimos justificados por gracia, en que un día le pedimos a Cristo que entrara a nuestra vida. Eso es ser justificados por gracia. Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos salvó por haber creído en Cristo. Dice la Biblia en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos. Gracia es un favor inmerecido. Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados. Ese es un gran favor que no nos merecíamos y Dios nos lo da. Y si nosotros lo aceptamos por fe, tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo invitamos a entrar a nuestra vida, entonces somos salvos por gracia, somos justificados por gracia y entonces somos herederos de esa esperanza de vida eterna. Por eso digo, hermanas, sé siempre consciente que tú tienes una esperanza sin fin. Allá en el mundo la gente tiene un fin sin esperanza, pero nosotros podemos tener una esperanza sin fin. Cuando digo que tengo esperanza es porque yo confío en Dios, porque Dios es quien dice ser, porque Dios es todopoderoso, todo verdadero. Entonces debo esperar en Él con paciencia, debo confiar en Él. A veces pasamos por situaciones difíciles. Cuando éramos niños, yo me acuerdo, mi hijo una vez hizo una travesura, quebró un lavamanos en la casa de una de sus tías, y entonces todos, ¿qué hiciste? Y él, no te preocupes, mi papá lo va a arreglar. Era tanta la confianza que él tenía en que su papá iba a solucionar el problema, que no le dio preocupación, no le dio miedo. Sí supo que había hecho algo malo, pero sabía que tenía solución. Hermana, en nuestra vida podemos pasar por situaciones difíciles, podemos cometer errores, podemos hacer pecados, pero debemos de confiar en Dios. Dios puede solucionar eso. Dios puede perdonarnos nuestros pecados. Dios puede sacarnos de enfermedad. Dios puede sacarnos de problemas. Debemos de confiar entonces en Él. En Romanos 8:28, un versículo que ya les hablé, creo, las clases pasadas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 me dice entonces que todo lo que me pasa a mí, que soy hija de Dios, es para bien. Dios lo ha permitido. Todo tiene un propósito divino. Nosotros no estamos, hermanas, a la merced de la suerte o del destino. Hay gente que dice, oh, qué mala suerte te tocó, oh, a ti te tocó buena suerte, oh, tú eres afortunada. No, nosotros no estamos a la merced de la suerte ni del destino. Nosotros confiamos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en que todo lo que me pase, Dios está en control y Dios está a mi lado. Como lo dijo el apóstol Pablo, yo tengo que caminar con Él y confiar en que Él está a mi lado.
El apóstol Pablo pasó por muchas situaciones muy difíciles, pasó por aflicciones por la causa de Cristo, pasó por persecuciones, pasó por necesidades, pasó por naufragios, pero él dijo estas palabras en 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado. Y antes de ese versículo, él decía que muchos lo habían abandonado cuando él estaba en más grande tribulación. No les se ha tomado en cuenta, dijo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso es lo que necesitamos, hermanas, nuevas fuerzas. Cuando pases por problemas, piensa, el Señor está a mi lado y Él me va a dar nuevas fuerzas. Pablo decía, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esos problemas que estaba pasando a él le parecía como estar en la boca del león, como estar a punto de morir, pero supo que el Señor estuvo a su lado y le dio nuevas fuerzas. Hermana, los problemas van a pasar. Los problemas están aquí, pero un día van a terminar. Pero ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Los vamos a enfrentar con esperanza o los vamos a enfrentar sin esperanza? ¿Ok? ¿Por qué tenemos esperanza? Tenemos esperanza porque, como dije, confiamos en Dios. En Dios, y Dios es un Dios inmutable. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que no miente. Les acabo de decir el versículo que dice, Tito 1:2, que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Y también tengo otro versículo en Números 23:19, ese me lo sé de memoria, se los voy a decir. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, hermana, estamos confiando en un Dios vivo y verdadero, en un Dios que no miente, en un Dios inmutable. Quiero leerles el versículo que con el que empezamos, que dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. También dice en Hebreos 6:18. ¿Ok? Entonces tenemos un Dios que es inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que no miente. Y es un Dios que su palabra es inmutable. En el versículo de Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El consejo de Dios, su palabra, es inmutable, no cambia. Dice en Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanas, la palabra de Dios está desde el inicio de este mundo y este mundo acabará y la palabra de Dios permanecerá. Y si nosotros confiamos en un Dios que permanece, en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable, en un Dios que nos da la confianza, vamos a poder vivir con esperanza, con esa esperanza sin fin de la que te he hablado. Hermana, qué bendición poder ser herederos de esta promesa, de esta esperanza bienaventurada, de esta esperanza sin fin. Dios te bendiga.